de Fomento ha también jugado un rol, ya que tiene por su insolvencia. Nosotros desde el principio hemos establecido un plan en el Congreso de cómo se puede atender este asunto. Pero entendemos que hay una serie de acciones que se tienen que tomar a corto plazo también. Y por lo tanto, hoy les queremos hacer la propuesta de una renegociación de términos, pero con buena fe y sin la quiebra. Por lo tanto, para enmarcar todo lo que está ocurriendo, hay que entender cuáles son los problemas de raíz de Puerto Rico y de nuestro gobierno. Nosotros hemos establecido ya en el pasado que hay varios de ellos. El primero siendo lo que es el desbalance entre los ingresos y los gastos de nuestro gobierno. Los últimos estados financieros auditados del presupuesto consolidado demuestran que hay 6 billones de dólares en déficit para el año 2013. Eso simplemente es insostenible para cualquier operación. De la misma forma, tenemos que en Puerto Rico hay un colapso económico. No hay desarrollo económico, no hay una visión de cómo vamos a salir de la falta de producción y de la falta de añadir valor. Otro problema que hemos visto que es crítico y medular hacia esta discusión es la falta de credibilidad y particularmente la credibilidad que hemos perdido en los últimos 3 años en Puerto Rico bajo esta administración. Y ciertamente tenemos un gobierno en todo esto que no está funcionando, que no está rindiendo los servicios que le tiene que dar a la ciudadanía, por lo que llama a que hagamos una reforma gubernamental también. Esta es la realidad inmediata de Puerto Rico. Estos son los pagos a la deuda que hemos tenido en los últimos meses y que tenemos en los próximos meses. Como pueden ver, en la parte azul ya está el pago de la deuda que se había establecido hasta abril. Pero ahora llegamos a mayo y tenemos un pago a la deuda de 468 millones de dólares. La gran mayoría de ellos de los bonos del Banco Gubernamental de Fomento. Posterior a ello, en junio, tenemos un pago a la deuda de 71 millones de dólares y luego entramos en julio, donde vamos a tener un pago de la deuda enorme, exorbitante, de 1.9 billones de dólares. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a atender este asunto. Y ciertamente tiene que haber un espacio para sentarse, para renegociar los términos, pero hay que preguntarse por qué esto no ha pasado todavía. ¿Por qué no ha pasado si hay una disposición de los acreedores para también sentarse en la mesa y buscar una alternativa? Y hay unos componentes que son medulares y que son esenciales de por qué esto no ha ocurrido. En primer lugar, este gobierno ha demostrado que no quiere ser transparente ni con los acreedores ni con el pueblo de Puerto Rico. El caso más grande de todo esto es con los estados financieros auditados, que todavía, esta es la primera administración que tiene casi 3 años sin someter los estados financieros auditados y que bajo un año completo de su incumbencia no ha sometido ni un solo estado financiero auditado. Segundo punto de que hay un problema y un obstáculo es que para resolver todo esto no solamente se puede pedir, sino se tiene que establecer lo que va a ser un plan coherente de reforma de gobierno. ¿Cómo es que vamos a hacer un plan de gobierno que sea responsable fiscalmente? ¿Cómo vamos a transformar el gobierno para que sea efectivo y para que atienda las necesidades de nuestra ciudadanía? Todavía esta administración no ha plasmado lo que es ese plan y por lo tanto hay mucha incertidumbre en torno a qué es lo que se va a poder lograr. Y en tercer lugar, la amenaza continua del liderato político actual de buscar la quiebra para Puerto Rico. Y esto es importante que entendamos por qué es un obstáculo hacia una renegociación de buena fe. Porque si por una parte le estás diciendo a los acreedores vamos a sentarnos en la mesa y buscar oportunidades y alternativas que sean de beneficio para todos, pero por el otro estás yendo al Congreso a pedirle instrumentos para dejar de pagar tus responsabilidades, lo cierto es que mina la credibilidad.
Y por lo tanto, esos tres obstáculos es lo que ha prohibido, lo que no ha permitido que tengamos una conversación para buscar las mejores alternativas de renegociación de términos con los acreedores y esta administración. A veces estas cosas ¿verdad? Se convierten un tanto esotéricas, y a mí me gustaría dar un ejemplo de lo que significa la falta de credibilidad en términos de dólares y centavos para el pueblo de Puerto Rico. Esta administración, durante su emisión de bonos, hizo una emisión de 3.5 billones de dólares a unos intereses de 8.7%. Intereses que ahora, cuando están en el mercado, por el descuento que han tenido, están hasta el 10% en términos de sus intereses. Si nosotros hubiésemos tenido un interés tradicional, al que siempre teníamos en Puerto Rico, eso podría significar un ahorro de 100 millones de dólares o más al año, y tal vez un ahorro al monto de la deuda del pago a los 30 años de sobre 3 billones de dólares. Por lo tanto, la falta de credibilidad inducida por esta administración ha limitado que nosotros podamos tener acceso al mercado y ha limitado la oportunidad de sentarnos en la mesa a renegociar los términos en buena fe. Así que hay varias estrategias para trabajar entonces esto de manera inmediata, pero sin perder la vista de lo que tiene que ser un plan coherente a mediano y largo plazo también. No podemos solamente salir a lo loco, buscar la quiebra, sin saber lo que vamos a hacer posterior a ello y cómo Puerto Rico va a adelantar. Así que, en términos de lo que nosotros vemos es un plan estratégico, por los próximos 3 meses tenemos que buscar el espacio para tener la liquidez necesaria para los pagos de la deuda. Posterior a ello, o en la misma transición, en este mismo periodo de tiempo, tenemos que diseñar lo que va a ser una estructura para que se pueda manejar el pago de la deuda con credibilidad de ahora en adelante, que tenga estabilidad, que tenga credibilidad, que tenga sus fuentes de ingresos, que no sean muchísimos acreedores diferentes como los tenemos en Puerto Rico. Y, por supuesto, tenemos que buscar una solución que brinde estabilidad social y económica para Puerto Rico. Esos son los componentes que estamos aspirando a llegar. Y en el plan Rosselló, para atender este asunto, nosotros lo que hemos identificado es que a corto plazo tenemos que pedir una renegociación de términos, pero de buena fe y sin la quiebra. Esto es bien importante para poder sentarnos en la mesa y buscar las mejores alternativas para Puerto Rico. Segundo lugar, y paralelo a ello, fomentar la estructura que le he propuesto al Congreso del Puerto Rico Debt Management Authority con la Comisión Conjunta para el Pago de la Deuda, cosa de que podamos establecer con credibilidad ese pago y ese manejo de la deuda que es tan importante para Puerto Rico. Y finalmente, como parte esencial, y lo he establecido desde el principio, en toda negociación en Washington, tiene que estar vinculada con el proceso de descolonización de Puerto Rico y con que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 de la nación americana. Así que esa es nuestra estrategia y quiero ir un poquito a profundidad con lo que son las recomendaciones. Siempre se hace la pregunta de qué usted haría hoy para atender este asunto. Y yo le voy a hacer unas recomendaciones que, como todavía no estoy en la gobernación, pues se las voy a hacer al gobernador de Puerto Rico y se las voy a hacer a otros compañeros que también están aspirando a la gobernación. En primer lugar, tenemos que ser transparentes. Tenemos que someter los estados financieros auditados. Y eso no es lo único que tenemos que establecer. Hay otros datos que también son importantes que el pueblo de Puerto Rico y que los mercados reconozcan. Tiene que haber una apertura clara de este gobierno y se comienza dando ese paso, dejando saber cómo realmente está Puerto Rico y cuál es el problema. Nosotros hemos hecho ya la propuesta de transparencia total, lo que significa es que vamos a dar a una organización del tercer sector o una alianza público-privada participativa para que pueda fiscalizar y buscar los datos en Puerto Rico y que puedan ser claros y abiertos para todo el mundo.
Le recomiendo al gobernador que empiece desde ya, porque quedan apenas 25 días para el próximo pago de la deuda, que empiece siendo transparente durante todo este proceso sobre los estados financieros de Puerto Rico. En segundo lugar, tiene que haber una reforma gubernamental. Tiene que haber un plan de cómo se va a ejecutar esto. Si simplemente estamos pidiendo una bala mágica, no vamos a resolver el problema. Y lo que va a pasar es que en Washington van a entender que el liderato político actual de Puerto Rico simplemente no comprende la profundidad de los problemas en Puerto Rico. Y es por tanto que nosotros decimos que tiene que haber una reforma fiscal y gubernamental a nivel local y a nivel federal para trabajar con Puerto Rico. Y les voy a hablar un poquito sobre los específicos de ellos. Les voy a decir desde ya que ya he establecido lo que va a ser esta reforma gubernamental y la propuesta que he hecho a nivel federal. Y les dejo saber al gobernador y a todos los compañeros que aspiran a la gobernación que pueden tomar esta propuesta y hacerla de ellos. Que no tiene que ser algo exclusivamente mío y que Puerto Rico requiere acción y planes concretos para mejorar la agenda de Puerto Rico y el asunto fiscal desde ya. Y en tercer lugar, hago un llamado a todos los compañeros que han favorecido la quiebra. Una estrategia que ya hemos visto ha sido rechazada por el Congreso, por el Tesoro, porque es una estrategia que simplemente no atiende los problemas de Puerto Rico. Y por lo tanto le hago un llamado a todos ellos. Le hago un llamado a Alejandro García Padilla, le hago un llamado a David Bernier, le hago un llamado al presidente de mi partido, Pedro Pierluisi, a que desistan de seguir en esta estrategia de llevar a Puerto Rico a la quiebra, porque nos aleja más aún de una negociación de buena fe con los acreedores de Puerto Rico. ¿Cuál es entonces, una vez trabajemos y podamos sentarnos en esa mesa, los planes que les vamos a demostrar a los acreedores y a todo Puerto Rico de cómo queremos ejecutar este cambio de manera de corto, mediano y largo plazo? Pues ya les establecí los puntos principales de transparencia y de presentar la reforma gubernamental. Aquí está parte de esa reforma. Primero, le hemos pedido a Washington y hemos sometido al Congreso una propuesta de una junta colaborativa, una comisión conjunta para el pago de la deuda, que es una colaboración mucho más efectiva, donde el gobierno local tiene todavía el poder de manejar el presupuesto, pero donde tenemos ayuda, donde lo necesitamos, que es en el pago a la deuda. Y aquí la propuesta se la voy a establecer ahora sumeramente, después si tienen alguna pregunta sobre ella, con mucho gusto la contesto. Pero la idea es tener una junta compartida entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, que tenga credibilidad, que tenga el poder de pagar la deuda, poner en orden de prioridad toda la deuda que tiene Puerto Rico y de emitir nueva deuda. O sea que le quitaríamos al gobierno de Puerto Rico ese poder de emitir la deuda. Le daríamos de manera directa una fuente recurrente de ingresos para que se pueda pagar la deuda. Hemos postulado que esa fuente de ingresos puede ser lo que es la planilla y el income tax. Hemos pedido al Congreso que el IRS, que tan efectivo es recaudando ese income tax en los Estados Unidos y que ya está en Puerto Rico, que puede expandir su rol en Puerto Rico y ayudarnos a recaudar para bajar la evasión aquí en Puerto Rico y para llegar más recursos a resolver nuestro problema de la deuda. Posterior a ello, esta nueva estructura va a poder emitir un nuevo tipo de bono que, porque tiene la fortaleza de una ley federal, la continuidad que no va a estar sujeto a los vaivenes políticos de Puerto Rico, va a tener una junta de alta reputación y va a tener un ingreso que no toca el gobierno de Puerto Rico y pasa directamente hacia esta junta, va a poder emitir nueva deuda a unos intereses mucho más factibles. Y eso nos va a permitir hacer una serie de cosas. Uno, entrar nuevamente al mercado para poder tener acceso para mejoras permanentes en Puerto Rico. Dos, nos va a permitir ir haciendo un intercambio con la deuda que está afuera ya en Puerto Rico, que tiene un valor de 20, 30, 40 centavos al dólar de lo que tenía. Así teniendo ganancias y economías para el pueblo de Puerto Rico.
Y en tercer lugar, vamos a tener un gobierno de Puerto Rico que con un presupuesto más limitado va a tener que hacer una reforma gubernamental para trabajar y para dar los servicios de una manera más efectiva al pueblo. Debo decir que esta propuesta va de la mano con lo que ha pasado con el Banco Gubernamental de Fomento en estos días. Desde el principio hemos establecido que el Banco Gubernamental ha sido una fuente de problemas y que estaba a punto de colapsar desde que estamos haciendo esta propuesta. Y por lo tanto, el Puerto Rico Debt Management Authority lo que hace es que sustituye el Banco Gubernamental de Fomento como ente fiscalizador, como ente fiscal del gobierno, para poder trabajar todos los asuntos del manejo y del pago de la deuda. Con esto, también tenemos que hacer una reforma a nivel local. Y nosotros ya hemos dado el paso de establecer el método de cómo lo vamos a hacer. Lo hemos hecho sin tratar de buscar balas mágicas, sino estudiando el problema a profundidad. Hemos establecido y hemos estudiado lo que es nuestro gobierno. Y aquí hay un diagrama que demuestra más o menos lo que es nuestro gobierno ejecutivo en Puerto Rico. Nuestro gobierno ahora mismo está compuesto por 118 agencias o corporaciones. Gasta cerca de 22 billones de dólares en ello. Tiene 147,000 empleados públicos y se dan alrededor de 340 servicios. Nuestra propuesta ha sido que en vez de hablar sobre consolidar agencias, sobre recortar solamente en alguna área, que podamos darle la flexibilidad al gobierno para hacer un gobierno más efectivo y más eficiente para la gente, también teniendo un gasto menor. Para ello, estudiamos los servicios. Y hay servicios que se pueden consolidar. Un servicio que se puede consolidar en esas 118 agencias es el recurso humano. Y por eso nosotros hemos hecho la propuesta del gobierno como empleador único, para poder entonces poner al servidor público donde mejor pueda servir, para buscar eficiencias y ahorrar cientos de millones de dólares a largo plazo, como se pudo haber ahorrado cuando la policía abrió 200 plazas nuevas, que si tuviésemos el empleador único, podíamos coger de otras agencias donde no hacía falta ese recurso humano y moverlo para la policía. Vamos a estudiar cuáles de esos servicios se pueden traspasar al sector privado. Y ya hemos hecho la propuesta de trabajar con la generación de energía con una alianza público-privada participativa, que a la vez que van a producir energía más barata, energía que sea más limpia, también con el concepto nuevo de alianzas público-privadas participativas vamos a poder trabajar para allegar ingresos al fondo de pensiones del gobierno de Puerto Rico y de energía eléctrica. Hemos contemplado y hemos hablado sobre también qué servicio puede dar el tercer sector y las organizaciones sin fines de lucro. Y ustedes saben que las organizaciones sin fines de lucro, por cada $7 que invierte el gobierno, ellas pueden dar un servicio por $1. Por lo tanto, en muchos casos son mucho más efectivos que el gobierno en dando esos servicios. Un ejemplo de esto es el Welfare to Work, donde ahora hay 7 regiones en Puerto Rico, 6 regiones las maneja el gobierno, una organización sin fines de lucro. Las 6 regiones que maneja el gobierno no están cumpliendo, la que maneja la organización sin fines de lucro sí está cumpliendo, y por lo tanto nos ahorra en multas sobre 20 millones de dólares del fondo general que tenemos ahora mismo por no cumplir en ese régimen. Y en tercer lugar, y algo que también tiene que ver con el Banco Gubernamental de Fomento, traspasar servicios y recursos a lo que es el gobierno local de municipios y regional, para poder entonces dar servicios de manera más directa y costo efectiva. En los últimos años hemos visto cómo el municipio puede dar servicios como transportación a un costo más barato que lo que le daba el gobierno central. Y eso se puede trabajar de manera efectiva también. Y finalmente ver cuáles de esos servicios simplemente no necesitamos ya. Trabajando con un presupuesto base cero, teniendo la colaboración que hemos propuesto entre la Universidad de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico para poder readestrar a nuestro servidor público hacia las nuevas tareas que tienen que hacer y hacia los nuevos lugares y las nuevas agencias que tengan que trabajar, teniendo el concepto de transparencia total que ya le establecí para que todo el mundo conozca los datos de Puerto Rico. Vamos a entonces poder tener un plan y una ruta efectiva para una reforma de gobierno.
Yo le dejo saber a esta administración que pueden usar el plan que estamos estableciendo, porque es necesario que los acreedores sepan hacia dónde vamos en Puerto Rico. Y como el gobierno, como gobernador de la próxima administración, vamos a comenzar a ejecutar este plan de inmediato para poder tener eficiencias, para poder tener responsabilidad fiscal y para poder tener un gobierno que es mucho más efectivo. Y finalmente, les dejo saber que un componente importante que he establecido y que diferente a los otros compañeros no voy a dejar en un segundo plano, lo voy a poner como prioridad en toda discusión que se tenga con Washington. Nuestra estrategia en Washington no debe ser ir a pedir la quiebra. Debe ser establecer una colaboración, buscar los instrumentos de desarrollo económico que están inherentes en nuestra propuesta de la Comisión Conjunta y garantizar que tengamos una ruta clara hacia la descolonización y la estabilidad. Por lo tanto, como ya hemos establecido varias veces, comenzando en la próxima administración, en enero, vamos a someter lo que es un plan Tennessee para tener 2 senadores, 5 representantes en Washington. Mi compañera en papeleta, Jennifer González, va a someter en los primeros días como congresista un proyecto de admisión, un acta de admisión para Puerto Rico, para que Puerto Rico se pueda convertir en Estado. Y aquí, de manera local, vamos a pasar legislación para habilitar el voto presidencial hacia los comicios del 2020. Son todas estas cosas las que se tienen que trabajar en conjunto para tener una visión a corto plazo, pero no olvidarse de lo que tenemos que hacer para sacar a Puerto Rico de la situación en que estamos. Precisamente por buscar soluciones inmediatas que no hacen mucho sentido y que no tienen mucha lógica, es que estamos en esta situación. ¿Por qué el Congreso nos ofrece la peor junta de control fiscal que yo me he opuesto a ella en estos momentos? Porque entienden que el liderato político actual que sale a pedir la quiebra no entiende el problema de Puerto Rico. Le está diciendo que no lo entienden y por lo tanto tiene que buscar una junta abarcadora para dejarle saber cómo es que tienen que hacer las cosas. Y es como cuando uno tiene problemas a nivel escolar y le ponen un tutor. Eso es lo que están haciendo ahora en Puerto Rico. Aquí nosotros ofrecemos una alternativa viable donde el gobierno de Puerto Rico, electo por el pueblo, le rinde cuentas al pueblo de Puerto Rico, donde tenemos instrumentos de desarrollo económico para crear empleos, donde trabajamos para atender lo que es la crisis o la raíz de la crisis en Puerto Rico, que es la condición colonial de Puerto Rico, y donde establecemos los parámetros para sentarnos con los acreedores a renegociar los términos, pero en buena fe y sacando del panorama el llamado a tener la quiebra. Si podemos entonces ir unidos y establecer que la quiebra no va a ser una ruta, si podemos demostrarles con transparencia lo que son los estados financieros auditados del gobierno, y si podemos dejarles saber que en Puerto Rico hemos desarrollado una ruta para una reforma de gobierno de envergadura, para que seamos responsablemente, para que trabajemos de manera responsable con el presupuesto, pero a la misma vez sigamos dando los servicios de manera más efectiva, entonces que vamos a poder dar un paso hacia adelante. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. Acaba de salir ahora que ante esta situación de falta de liquidez que tiene el Banco Gubernamental de Fomento, ya comenzaron las demandas por parte de los acreedores. Quisiera una reacción suya al respecto. Bueno, era de esperarse. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es ilegal. Es ilegal, es la analogía para que los compañeros lo puedan comparar en su entorno. Es como si a mí me tuviesen una serie de demandas de pago y yo tengo un dinero. Entonces se lo paso a algún familiar o a alguien ese dinero para decir que no tengo el dinero. Esto era de esperarse y por lo tanto, desde hace más de un año estoy estableciendo una solución para esto. Siempre la pregunta está de qué se va a hacer ahora. Pues teníamos que trabajar desde el principio para atender este problema. Mi propuesta de la Junta Colaborativa atiende el problema porque cambia precisamente el Banco Gubernamental de Fomento. Esto lo transforma hacia la Junta
y hacia el Puerto Rico Debt Management Authority que proponemos. Ahora, ciertamente son cosas que se veían venir y lo que demuestra nuevamente es que esta administración está tomando acciones que laceran la credibilidad, que simplemente no funcionan y que van a tener grandes repercusiones contra el pueblo de Puerto Rico. Va a haber voluntad en el Congreso que es republicano de aquí a noviembre para entonces tal vez poder implementar esta junta que usted está recomendando? Bueno, por eso es que yo estoy hablando ahora, porque yo no sé, y haciendo esta propuesta, yo no sé qué va a pasar. Francamente, en el Congreso ahora tampoco están de acuerdo. ¿Y si no nos dan algún tipo de junta en estos meses que están pasando? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que la pregunta de qué vamos a trabajar ahora es importante contestarla, y se la he contestado. La única manera que podemos buscar sentarnos a renegociar los términos en buena lid es estableciendo con transparencia lo que son los problemas de Puerto Rico con los datos, dejándoles saber que hay una ruta de reforma gubernamental y de responsabilidad fiscal de manera clara para Puerto Rico, y renunciando a seguir pidiendo la quiebra para Puerto Rico. Eso va a hacer a nuestra credibilidad. Le hace entender a Washington que los líderes acá no entienden el problema. Y yo les quiero dejar saber, tanto ustedes como allá en Washington, que sí entendemos el problema y que tenemos una solución para trabajarlo. Así que aquí está contemplado. Obviamente nos gustaría que este proyecto se implemente de manera rápida en Washington y que acojan lo que es la comisión conjunta. ¿Y hay ambiente para eso en Washington? Bueno, en Washington ahora mismo es difícil ver cuál es el ambiente. Ahora mismo yo les puedo decir que lo que ha trascendido en los medios es que los republicanos, 170 de ellos han establecido que teniendo lo que entienden es inaceptable como ruta hacia la quiebra, no estarían apoyando el proyecto como está hoy día. Ciertamente hay distintos puntos de vista en ello, pero hay que contemplar el escenario donde no venga una junta, donde no venga alguna solución de Washington y que nosotros tengamos que actuar. Pero Sí, no, adelante. usted menciona que usted le envió esto al Congreso. Sí. ¿A quiénes del Congreso? ¿A todo el mundo en el Congreso? ¿Qué personas usted tiene allá que puedan estar cabildeando a favor de esta propuesta suya? Sí. Bueno, yo sometí dos ponencias en las vistas públicas que se hicieron tanto en la Cámara como en el Senado, detallando el mecanismo de cómo se iba a ejecutar. Le escribí una carta al senador Orrin Hatch contestándole las preguntas, las que podía contestar, que él le había hecho al gobernador de Puerto Rico, que no le ha contestado. Y le escribí también una carta al secretario del Tesoro, que había establecido que no tenía alternativas para Puerto Rico si el Congreso no actuaba, dejándole saber que sí había alternativas. Que una de mis propuestas, me gustaría dejarles saber aquí. Hay un presupuesto de 450 billones de dólares de bienes y servicios a nivel federal. Y Puerto Rico participa del 0.2% de ese presupuesto. Eso representa entre 800 a 900 millones de dólares para la economía de Puerto Rico. Si estuviésemos en condición de igualdad, el porcentaje debería ser como 1.1 o 1.2% de ese presupuesto. ¿Qué significaría estar en condiciones de igualdad? Alrededor de 4 millones de dólares para la economía de Puerto Rico y entre 65 y 80 mil empleos más para Puerto Rico. Yo en la carta no le pedí al secretario que le diera igualdad total, pero le dije sí que podía subir el porcentaje a por lo menos 0.5%. Si tuviésemos ese 0.5% ya rápido, eso crearía más de 30.000 empleos en Puerto Rico, 1.5 billones de dólares adicionales para la economía de Puerto Rico, y no sería un salvavidas, sería a cambio de trabajo bueno que se puede dar en Puerto Rico. Usted estaba en contra de esa Junta Examinadora Fiscal, porque usted entiende que sería impuesta, a diferencia de la que usted propone, como una junta colaborativa, en donde quizás los miembros sean de Puerto Rico o en conjunto con gente de Estados Unidos y Puerto Rico. Sí, hay varias diferencias y gracias por la pregunta porque me permiten demostrarlo. Primero, yo me opongo a cómo está la Junta ahora, aunque siempre he pedido una junta colaborativa. Mientras los otros compañeros establecían que el capítulo 9 era la ruta, yo siempre pedí una junta colaborativa. Varias diferencias. Uno, esa junta colaborativa no le quita el poder al gobierno local para tomar las decisiones de su presupuesto
y por lo tanto para rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es importante validar la democracia, la gobernanza democrática en Puerto Rico. Y a la medida que uno imponga ese tipo de junta, la limita totalmente. Pero si fuéramos Estado, ¿no habría esa misma imposición? No, porque nunca la ha habido. Si fuéramos Estado, ¿no habría la misma imposición? La misma imposición De tener una junta extraordinaria africana en donde se le quitaran los poderes a ese gobierno de Estado y que lo asumiera el Congreso. Es que nunca lo han hecho. Y precisamente el otro problema que tienen es que se basa en la condición territorial para imponer esta junta. Las otras juntas de control fiscal que se han hecho son de ciudades. Y por lo tanto hay una gran diferencia con lo que pasa en Puerto Rico. O sea que no, yo no veo cómo harían ese tipo de junta de control fiscal bajo un Estado. Precisamente por ello han tenido que articular las primeras oraciones del proyecto, que porque Puerto Rico es un territorio, entonces empiezan a hacer estos propósitos. En cuestión de los estados financieros, y con eso termino, auditados, que el gobierno no ha querido por 3 años, ya vamos para el cuarto, someter. ¿No le parece raro, extraño? ¿Podrían estar ocultando algo? Es que se desprende, por supuesto. ¿Por qué no lo van a hacer? ¿Por qué esta es la única administración que no ha entregado los estados auditados financieros? Los estados financieros auditados. Las tienen que entregar, están escondiendo algo. Y esto, ¿verdad? Esto va a la médula del problema. O sea, si nosotros vamos a pedir ayuda, pues ellos tienen que saber en qué nos van a ayudar. Y yo sigo reiterando, y se lo he dicho ya hace muchísimo tiempo a la administración García Padilla Bernier, que tienen que demostrar qué es lo que está pasando para que se puedan tomar acciones. Precisamente también por eso es que me opongo, ¿verdad? En algunos de los componentes de la Junta. Tampoco hay instrumentos de desarrollo económico como el que le establecí, y al basarse en la condición territorial, Puerto Rico, yo entiendo que tiene que tener una vía clara hacia la descolonización, sí, y hacia convertirse en el Estado 51 de la nación. Sí, una duda. Es una misión conjunta. Se le preguntó ahorita sobre si había enmienda, porque la pregunta era si había enmienda para la comisión conjunta. Sí, pues la contestación es que sí. Yo he ido ya más de una docena de veces a Washington a hablar con congresistas. Lo cierto es que cuando se está discutiendo ahora el tipo de junta, esto cae en una de las alternativas. Hay que seguir luchando por ello, y yo le pido tanto a nuestro presidente del partido, Pedro Pierluisi, como a Alejandro García Padilla, como a David Bernier y a todos los demás líderes, que miren esta propuesta, que nos permiten llegar a tener un gobierno de Puerto Rico que pueda manejar su presupuesto, que atienda la parte donde tenemos problemas, que es en el área de credibilidad, y que podamos entonces tener acceso al mercado para poder hacer mejoras permanentes y tener desarrollo económico en Puerto Rico. ¿Usted se opone a uno de los planteamientos a favor del mecanismo de quiebra criolla? Es que pues el país no tiene un mecanismo de negociación, sino simplemente es pedir, pero no tiene un mecanismo para decir, bueno, si tú no haces algo que yo estoy solicitando, este es mi palanca, ¿no? Mi mecanismo de regateo sin quiebra. Usted menciona la estructuración sin quiebra, pero sin quiebra no hay mecanismo de regateo. Mira, yo les garantizo a ustedes que los acreedores van a pedir que el gobierno se siente a negociar y que busquemos alternativas para ello. Ellos han dicho que están negociando desde hace tiempo. Pero no hay claridad en el asunto. Nuevamente va hacia la falta de transparencia. Pero usted no quiere la quiebra, pero entonces, ¿cómo se negocia si no tengo nada? ¿En qué KM? Claro que sí, tienen algo. Si usted es un acreedor y la amenaza es un impago, eso no le conviene al acreedor tampoco. Exacto. Pero entonces, eso es parte de lo que el gobierno está pidiendo tener de su parte. Como dice Bernier, la moratoria o el mecanismo de quiebra federal. La moratoria de Bernier es inconstitucional. O sea que ya tiene ahí un problema grande. La quiebra es cambiar las reglas del juego. Si uno entraba en una disposición con los acreedores antes que tenía la disposición de la quiebra, pues entonces no cambiaba las reglas del juego. Yo lo que estoy diciendo... El mecanismo de quiebra para el individuo es el mismo.
mi acuerdo con usted a pagarle tanto, pero yo no puedo pagarle, yo puedo pagarle menos. Haciendo un plan de pago. Capítulo 9 y capítulo 11. Sin embargo, usted se opone a que Puerto Rico tenga opción a eso. Yo me opongo a que eso sea la escapatoria de algo que nos lacere la credibilidad y que no resuelva el problema. Miren, déjenme hablarle de manera específica cuando se habla con capítulo 9. Hay dos maneras de tener el capítulo 9. Por la que se ha propuesto por el Congreso, por Pedro Pierluisi, donde es el capítulo 9 tradicional que tienen los otros estados. Eso no resolvería el problema de Puerto Rico. Viendo precisamente los precedentes de otros lugares que han ido a la quiebra, como en Detroit Waters, por ejemplo, fueron a la quiebra, fueron a corte, y al final la decisión fue que, como eran lo que se llama Revenue Pledge Bonds, el bonista y la corte identificó que lo que había que hacer, en vez de la renegociación, era subir la tarifa del acueducto en ese elemento. O sea que no son ni una herramienta robusta, no permitirían hacer, ¿verdad?, un gran avance. Y yo entiendo, y lo que he visto es que hay la voluntad para sentarse en la mesa, pero tiene que haber la voluntad del gobierno de compartir lo que son los datos del gobierno, de establecer lo que va a ser una estrategia coherente de reforma gubernamental. Y nuevamente, yo creo que es inconsistente, ¿verdad? Y se los digo, ir por un lado y decir vamos a sentarnos a negociar, y por el otro lado decir voy a estar buscando en Washington los mecanismos para incumplir con estas negociaciones que estamos haciendo. Por ello entiendo que la quiebra, y por ello la gran mayoría de los congresistas lo entienden así, por ello lo entienden el Tesoro mismo establecido en el testimonio de Anthony Weiss, que la quiebra, el capítulo 9 es limitante, ¿verdad?, una estrategia fracasada para Puerto Rico, y siempre lo hemos establecido desde el principio que lo que había que hacer era buscar una solución cohesiva. Esta solución que les presento hoy atiende los asuntos que tenemos en los próximos meses, pero sin olvidarnos hacerlo de largo plazo. La comisión conjunta, ¿quién me perdí en el diagrama? ¿Quién dirige esto? Pues sería una comisión nombrada por el Congreso. Nosotros nuestra propuesta es que tendría unos nombramientos del presidente y del Congreso y unos nombramientos del gobierno local, ¿verdad? Toda vez nosotros hemos hecho una serie de propuestas en términos de cuántos pueden ser. Esto debe ser un número impar, pero lo importante es que existe esa junta que vaya por encima en el manejo de la deuda del gobierno local, que restaure la credibilidad, que es independiente, que tenga su propia fuente de ingresos, como lo va a tener, y que pueda pagar entonces la deuda y emitir nueva deuda para sustituiría al BF como principal ente fiscal de Puerto Rico. Rosselló, buenos días. ¿Usted considera que el gobernador le mintió al pueblo en torno a la situación del Banco Gubernamental de Fomento? Él se expresó este pasado viernes. Vemos las movidas que se han estado haciendo durante este fin de semana son contrarias, uno pudiera decir. ¿Considera usted que el gobernador le mintió al pueblo en torno a la crisis del Banco Gubernamental de Fomento? Bueno, la evidencia está ahí. Y sí, le mintió al pueblo. Le mintió al pueblo porque dijo que no estaban haciendo unas transacciones que después se han demostrado que se están haciendo. Y yo creo, debo decir que esto lacera aún más nuestra credibilidad. Miren, aquí la razón por la cual estamos buscando las estrategias a corto plazo, pero también unas a mediano y largo plazo para trabajar en esto, es porque la palabra de Puerto Rico, la credibilidad de Puerto Rico se ha lacerado. Y hay unas cosas que podemos hacer para mejorarlo a corto plazo, como las que establecí, pero hay otras que requieren colaboración, intervención, para que podamos mejorar esa credibilidad. La propuesta que yo hago de la comisión conjunta, para una junta colaborativa para el manejo de la deuda, precisamente permite atender esas otras preocupaciones que pudieran tener los acreedores para con Puerto Rico. Esas transacciones se referían a la empresa de dinero del BGF a la banca privada. ¿Eso se refería? Sí, a la banca privada. Sí. A ver. Doctor, si es de buena fe, si se la presenta al gobernador y a todos los aspirantes, ¿por qué no se fortalece? Bueno, porque el gobernador nunca
demostró que eso iba a ser un diálogo abierto, nunca iba a ser un diálogo para hacer un frente unido verdaderamente, y les voy a decir por qué. El lunes, antes de establecer la invitación, o paralelo a establecer la invitación, yo escuché al gobernador decir que el que entendía que el estatus era parte de esta solución estaba loco. Así lo dijo el gobernador. Y entonces, si ustedes saben que mi postura desde el primer día es que cualquier solución del Congreso tiene que ir vinculada con la resolución con la descolonización de Puerto Rico y con la estadidad, ¿cómo yo voy a ir a buscar un consenso ante esos elementos? Segundo, después vemos que el gobernador dijo que esto era un cónclave inicialmente. Y vimos después cómo eso se cambió a hacer una serie de reuniones individuales. Tercero, se hizo un acuerdo de consenso después del primer día, cuando solamente 2 reuniones habían ocurrido. Y los otros 3 candidatos no importaban entonces en ese consenso. Y después, para añadirle a ello, el gobernador dice que hay 4 puntos de consenso y un quinto adicional, ¿verdad? Y entre ellos, yo les tengo que decir que desde el primer día, diferente al compañero y presidente de nuestro partido, Pedro Pierluisi, diferente a David Bernier, diferente a Alejandro García Padilla, yo siempre he estado opuesto a la quiebra de Puerto Rico como un mecanismo para echar hacia adelante. Pues entre los puntos de consenso precisamente está la quiebra de Puerto Rico y la moratoria para Puerto Rico. Y se establece claramente que como punto de consenso el estatus pasaría a un segundo plano. Pues mire, bajo esa circunstancia y viendo el récord histórico de esta administración García Padilla Bernier, de que hacen algunas reuniones, es para la fotografía, son inconsistentes, van cambiando la historia a través, pues yo no me iba a hacer partícipe, me iba a crear la falsa expectativa de que me iba a ser partícipe de ello. Yo siempre he estado dispuesto al diálogo, por eso es que yo propuse el Pacto por Puerto Rico a todos los candidatos a la gobernación, para sentarnos a hablar de los asuntos que podíamos estar de acuerdo y sacarlos de lo que es la vertiente, la discusión política, y los que hubiesen conflictos, pues entonces eso los podíamos debatir. Pero ciertamente Alejandro García Padilla y esta administración no tenían la intención de ese diálogo, y a mí todavía me sorprende que existan líderes que sigan la ruta de Alejandro García Padilla y David Bernier, de un gobierno fracasado, donde las decisiones han sido fracasadas, y todavía opten por seguir su dirección. Bueno, pues entonces se lo va a hacer llegar o... Esto va a estar público, nos vamos a tener en nuestras redes sociales, esto se está transmitiendo a través del internet, por supuesto, con mucho gusto tiene acceso a todo ello. Muchos de estos componentes no son nuevos de hoy se los presentamos como el plan cohesivo, lo hemos ido presentando, como bien saben, ya más de 70 propuestas específicas para el pueblo de Puerto Rico, todos los días, casi todos los días, haciendo propuestas nuevas para una nueva dirección. Muchas de ellas tienen que ver con el proyecto de hacer un nuevo gobierno. ¿Qué le parece que Pedro Pierluisi anunció durante este pasado fin de semana que va a estar trabajando por la estabilidad, que también incluye dentro de su propuesta? Bueno, mira, yo creo que hay que tomar acción con ello, ¿verdad? Yo lo felicito por cambiar de postura. Había establecido que el estatus había sido relegado a un segundo plano, pero aquí hay que tomar acción. Y yo creo que si quiere tomar acción, es lo que yo le he venido pidiendo desde un principio, que someta un acta de admisión. Que seamos afirmativos en Washington, que trabajemos para hablar sobre el plan Tennessee, que no demos mensajes, ¿verdad?, confusos, un día decir una cosa y otro día decir otra. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico requiere que seamos consistentes, que las expresiones que hagamos sean consistentes, y de hecho, ahí el punto de la credibilidad es importante. La posición que uno asuma la tiene que defender, tiene que ser estudiada y no la puedes cambiar de un día para otro. ¿Va a acudir a las pistas? ¿Va a llevar esta propuesta? Ya la he llevado, lo seguiré sometiendo a la consideración del Congreso, seguiré yendo al Congreso a tener reuniones con los congresistas y las personas que estarán tomando la decisión, porque miren, de nuevo, esto es una solución de sentido común que nos permite no tener que ir hacia la quiebra
para poder tener economías, acceso a dinero para adelantar a Puerto Rico, una transición para poder detallar un nuevo gobierno que sea más efectivo. Los componentes están ahí y esto yo se lo presto al pueblo de Puerto Rico. Esto es de todos. El que lo quiera usar, lo puede usar. El que lo quiera cambiar y se pueda modificar, también está ahí para ello. Es una solución de sentido común que busca la colaboración donde la necesitamos. Le recae la responsabilidad al gobierno electo de Puerto Rico asumir su responsabilidad y rendir cuentas ante el pueblo de Puerto Rico, haciendo un nuevo gobierno que sea efectivo y que no bote el dinero del pueblo de Puerto Rico, y nos permite una ruta clara a eliminar el obstáculo principal fiscal, social y económico de Puerto Rico, que es que somos una colonia, y hacer una ruta clara hacia resolver ese problema y convertirnos en el Estado 51 de la Nación Americana. Okay. Gracias. Muchas gracias a todos.